Bienvenidos, estimados lectores, a una entrega más de Derecho y Literatura, el Derecho en la Literatura. El día de hoy tenemos el placer de entrevistar a la doctora Karina Gómez Frode, autora del artículo La historia del cautivo en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra, el derecho de Zoraida a elegir cambiar de religión, el cual aparece en el libro Derecho y Literatura, el Derecho en la Literatura, editado por Editorial Libitum. Muchas gracias nuevamente, doctora Karina. Quisiera empezar con una pregunta. Para los lectores que no han leído el pasaje, la historia del cautivo en Don Quijote de la Mancha, ¿podría decirnos a grandes rasgos de qué trata? La historia del cautivo es una historia que está inmersa dentro de la primera parte del Quijote. El Quijote en la primera parte tiene dos cuentos que no tienen nada que ver ni con Don Quijote ni con Sancho Panza. Y están inmersos ambos y son muy curiosos y muy interesantes los dos. El primero se llama precisamente El curioso impertinente y el segundo es la historia del cautivo. Y esta historia del cautivo no aparece Don Quijote, aparece un moro que es el padre de Zoraida, que es el personaje principal, y Zoraida quiere cambiar de religión, y quiere cambiar de religión porque tiene el padre de Zoraida tiene una sirviente que es cristiana, y ya le ha enseñado que si se cambia al cristianismo, pues va a tener vida eterna. Entonces, no se sabe si bien está un poco cansada de la vida musulmana y de su padre o del encierro que tiene en ese castillo, que ese castillo está al lado de unos baños y en esos baños están presos todos los cautivos, entre ellos este capitán cautivo, del cual Zoraida se enamora al verlo, lo ve desde arriba de su castillo, desde una ventana, y entonces con una caña primero le va a dar unas monedas, y con eso pues todos los soldados que están abajo viendo que sale una mano blanca por la ventana y está aventando monedas, y luego le manda una carta, y en esa carta que obviamente está escrita en arábigo, pero hay un converso moro que se las traduce, y lo que quiere Zoraida es liberarlos. Gracias a que les da todas esas monedas pueden liberarse, convencer a su custodio de dejarlos libres, y también liberan a Zoraida para que Zoraida cambie de religión y se vaya a España, que se entiende que España es un país cristiano que le va a ofrecer eso, y además pues se enamora del capitán. Yo creo que físicamente ha de haber estado muy guapo y se ha de haber enamorado por eso de él. Cuéntenos más acerca de la referencia de Cervantes Saavedra y su encarcelamiento que sufrió en esta historia del cautivo, por favor. Pues se dice que es una autorreferencia porque él estuvo preso 5 años. Estuvo preso porque, bueno, era un capitán que su padre lo mandó a la guerra a ser militar, y resulta ser que estando allá cae preso, y su hermana y su madre hacen una serie de acciones para liberarlo y pagan 300 ducados para poder pagar el rescate. Y entonces pues en ese tiempo escribe Cervantes dos historias muy importantes en relación, se llaman La batalla de Argel, y a partir de ahí él se queda, yo creo que prendado con esta historia, y pues inventa esta historia de ficción y la introduce dentro de su Quijote. Paso a mi segunda pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de este pasaje, es decir, de la historia del cautivo, para el derecho?
Pues como quedé tan impresionada de la actitud de Zoraida, porque Zoraida era hija de un moro muy importante en Argel, y el moro tenía una sirviente que era cristiana, y entonces ella vive al lado de los baños en donde se encuentran todos estos prisioneros, y entonces ve a los prisioneros que todos son cristianos, o muchos de ellos son cristianos o conversos, y ella ha sido convencida por la sirviente de su padre que el cristianismo es una mejor religión que la musulmana, y que el cristianismo además le va a dar la vida eterna, y entonces está maravillada con cambiar de religión. Entonces parecería ser que ese es su leitmotiv de buscar a liberar a todos esos prisioneros que están ahí en los baños y que ella observa desde una ventana desde su castillo, liberarlos para también ella poder ser liberada y escapar hacia España, como si España fuera ese país magnífico que le iba a dar una posibilidad de esa vida eterna gracias a convertirse al cristianismo. Es interesante la perspectiva en la que usted en el artículo aborda la historia, esta libertad religiosa, este derecho a cambiar de religión. ¿Podría ahondar un poco más al respecto, contextualizándolo en la época precisamente en la que Cervantes Saavedra escribió este pasaje? Bueno, Cervantes Saavedra lo escribe siempre desde el punto de vista de pensar que el sistema religioso español era mejor que el musulmán, ¿no? Así se entiende. Sin embargo, ya revisando la historia, tú te das cuenta que en España existía la Santa Inquisición y que de todas maneras el cristianismo tenía una cantidad de efectos terribles, si uno lo ve desde fuera del cristianismo. También podríamos decir que el derecho para elegir una religión como tal, en esa época que estamos hablando de 1500 y cacho, pues verdaderamente era un derecho inalcanzable, que no existía, ¿no? No existía, y sin embargo encontramos fenómenos de los conversos, que ellos a veces obligados en España por la discriminación en contra de los judíos y en contra de los musulmanes, se convertían, por una simple conveniencia, se convertían al cristianismo. Habría que preguntar si verdaderamente había ese auténtico fervor de cambiar de religión, porque si te lo pones a pensar, no sucede tan frecuentemente en nuestra época. En nuestra época actual, uno adopta una religión casi por costumbre, porque uno pertenece a un sistema familiar o un sistema de pensamiento, y uno está inmerso en ese sistema de pensamiento, y a veces el sistema te obliga a adoptar una determinada religión y una forma además de pensamiento religioso, o no. Y verdaderamente esta libertad religiosa apenas surge con las ideas libertarias de Locke y obviamente de Kant, y cuando nos damos cuenta de que tenemos una autodeterminación, y cuando los seres humanos podemos elegir, tenemos ese derecho a elegir, y ya después ahora se considera pues un derecho humano trascendental el derecho a elegir nuestra religión, ¿no? Claro. Sin embargo, todavía sigue siendo un tema muy polémico, ¿no? Muy difícil de abordar, ¿no? En el contexto actual, donde han surgido discursos de odio por parte de candidatos presidenciales, de odio también hacia lo diferente, sobre todo hacia las personas que profesan una religión distinta a la católica, una religión distinta a la anglicana, distinta a las iglesias que se formaron en el norte, sobre todo en Estados Unidos. ¿El pasaje del Quijote para usted sigue siendo de actualidad? Sí, es súper. No nada más el pasaje del Quijote de la historia del cautivo, todo el Quijote seguirá siendo de actualidad hasta que la humanidad fenezca, que no sé cuándo sea. Algún día somos finitos y yo creo que algún día este mundo acabará, y hasta que acabe siempre será vigente el Quijote, siempre será.
porque tiene valores universales increíbles, enseñanzas maravillosas. Entonces, aquel que no haya tenido la oportunidad de leer el Quijote, que no pierda esa bellísima oportunidad. Es un español un poco complicado, un castellano antiguo, pero sin embargo ya es muy fácil leerlo. Ahora, los discursos de odio siguen existiendo, sin embargo, ya existe esa otra contraparte que es la que exige respeto hacia la autodeterminación, y es la que parece ser que va ganando terreno en evitar esos discursos de odio, ¿no? Recuerdo bien, usted también se dedica a las relaciones de derecho y cine, y lo aborda desde una perspectiva pedagógica, es decir, la herramienta, o sea, el cine como una herramienta para la enseñanza del derecho. ¿Qué opina de un título similar en cuanto a la literatura, es decir, la literatura como herramienta de enseñanza del derecho? O sea, ¿podríamos establecer también un vínculo similar en cuanto a derecho y literatura? Vaya que sí, vaya que sí. Podríamos también hacer un libro en el que estén elegidas muchas obras literarias para poder explicar algún tema en particular, sobre todo derechos humanos, ¿no? Podría ser los derechos humanos que ahora se les ha reivindicado y además se les ha desarrollado tanto, pues podrían explicarse a través de películas cinematográficas. Muchas gracias, doctora Karina, por esta entrevista, y estimado lector, lo invitamos a leer el artículo titulado La historia del cautivo en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el derecho de Zoraida a elegir cambiar de religión, escrito por la doctora Karina y editado en el libro Derecho y Literatura, el derecho en la literatura, de Editorial Libitum. Muchas gracias nuevamente, doctora. Gracias, Oscar.